Hola amigos y amigas de la monada de Monor. Aquí tenemos este mapa mundi un poco anticuado, supuestamente anticuado. Os presento este nuevo vídeo que vamos a hablar sobre el flujo. Aquí tenéis otro mapa mundi de nuestro planeta conocido hasta la actualidad, rodeado de agua y los espacios terrestres sobre la superficie del mar. Y como veis, pues este sería el mapa clásico moderno que nos presentan, y como veis lo ponen así como en plano. Supuestamente estamos en una esfera, pero si veis aquí se va hacia el estrecho de Bering y aquí arriba ya se ve una inclinación, como veis. Aquí sería que se va para arriba y aquí también viene de arriba, que es lo mismo. O sea, esta parte de Alaska es esta que aparece por aquí y ya viene de arriba, o sea que de plano nada, sería así circular y estarían colocados en círculo. Pero bueno, desplegado el mapa en plano, pues supuestamente es así. Aunque tampoco no lo sabemos seguro porque no hay ninguna imagen real de la Tierra, a pesar de los satélites que la están sobrevolando. Y bueno, por aquí tenéis pues algunos pececitos y lemon. Este es este mapa. Bueno, ahora como este mapa pues es para la pared de decoración, pues presento este otro mapa con otra versión sui generis. Aparentemente es más antiguo, pero no se sabe si es más real o no es más real, porque claro, nos van haciendo creer cómo es la Tierra. Si os fijáis en este más antiguo, la Antártida es enorme. Aquí ya la han puesto completamente de lado a lado, como aceptando que todo eso es la Terra Australis non dum cognita. O sea que no se conoce. Claro, ¿cómo la vamos a conocer si está prohibido ir por allí y si está prohibido publicar fotos de la Tierra desde los satélites que nos están invadiendo pues la noosfera y la estratosfera? Pero bueno, hoy vamos a hablar del flujo. Como ha estado hablando Sergio Monor del flujo, yo quiero hacer mi propia versión de lo que considero que es el flujo. A ver, primeramente, estas rayas que son los equinoccios, esto no es el flujo. Esto es una raya ficticias, Estas rayas que representan pues los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Ya nos están metiendo aquí los horóscopos. Y luego están pues estas otras líneas de norte a sur, supuestamente de norte a sur, pues bueno, también nos han puesto el círculo polar antártico en el sur y el círculo polar ártico en el norte, que sería toda esta masa de hielo, que sería el Ártico, que es de hielo, de la mayor parte cubierto de hielo. Vale, estos son ficticios, estos son artificiales, están inventados por el ser humano, y en verdad pues estos flujos no funcionan tanto en el tema en el que estamos tratando, ¿no? Se supone que bordean la Tierra en el caso que fuera circular, pero si fuera una Tierra plana, estas líneas harían el círculo completo, a lo que sería el círculo de la Tierra plana. Pero bueno,
Luego están el Ecuador, que sería esta línea que se supone que atravesaría la Tierra por el centro, ¿no? El Ecuador de la Tierra. Que sería un flujo, pero que está interno en la Tierra, pues de lado a lado, de arriba a abajo. Pero bueno, vamos a seguir hablando del flujo. A ver, tenemos... A ver... Vale, voy a empezar por el estrecho de Bering, aunque aquí no se observa bien. Sería por la parte cuando acaba Rusia, en esta parte de aquí, conectando con Alaska, estaría el estrecho de Bering. Aquí hay un flujo entre Alaska y toda lo que se llama Rusia, que es Asia, y conecta con Alaska, que la tenemos pues en este lado de aquí, el estrecho de Bering. A ver, conecta con Alaska, que sería todo esto, y es un flujo importante. Todas las corrientes marinas que pasan desde esta zona helada y van hacia todo el Pacífico. Es una zona militar cerrada porque como los que mandan son los americanos, que son muy de sheriff, les gusta el tema de los sheriffs, y ellos hacen de sheriff mundial, entonces son unos aficionados, pero bueno, esta es una zona militar cerrada. Aquí han cortado el flujo, ¿veis? Hablando del flujo, aquí tenemos un flujo cerrado. Cuando a veces se ha llegado a congelar en invierno, pues se podía pasar andando, incluso se podría pasar de Alaska a Rusia andando, pero está cerrada y han cortado el flujo. Mide unos 88 kilómetros y hace unos 16.500 años los humanos fueron andando desde Asia a América. O sea que aquí hubo un flujo muy importante del cual nadie habla, cuando desde Asia vinieron habitantes a todo lo que sería América. O sea, aquí tenemos un flujo que hoy en día está cerrado, pero que hace unos 16.000 años hubo un flujo humano importante y se estuvo habitando toda América con pobladores de Asia, incluso de China también, porque si os fijáis, muchos rasgos a veces de los indígenas recuerdan un poco a los rasgos chinos. Bueno, y entonces también hay un flujo que sería en Asia. Tenemos aquí un flujo donde estaría Moscú, que es esto, y había un flujo hacia Alaska, como os digo, había un influjo importante de Asia, incluso desde Moscú, que está aquí, hasta Asia y América. O sea, no hacía falta que viniera Colón, el falso Colón, colonizador, a descubrir América, porque ya estaba poblada desde toda Euroasia hacía miles de años. Bueno, es una mentira más de todas las historias fake que nos cuentan, y de este flujo apenas no lo mencionan en la historia. Aquí tenemos un flujo también en Euroasia importante, y sería el Transiberiano. El Transiberiano es un tren que atraviesa pues casi toda Rusia. Ahora, hoy en día atraviesa lo que sería... Sí, atraviesa Asia también. El tren Transiberiano es un flujo, es otra corriente de flujo. Después atraviesa Kazajistán, que está por aquí. A ver, bueno, como está en antiguo, escrito en idioma antiguo, pero bueno, Kazajistán, y luego atraviesa China. Este sería
el flujo del Transiberiano. Como podéis ver, a nivel mundial es uno de los flujos más importantes. Sobre todo ya lleva bastante tiempo en activo, ¿no? El Transiberiano sería el tren. Me estoy refiriendo a lo que es el tren transiberiano, que después llega también hasta China, hasta estos puertos comerciales del este de China. Entonces, en tren se tardaría unos 16 días en hacer todo este flujo en tren. Luego, este flujo no se queda solamente en Rusia, en Moscú, sino que fluye hasta Turquía, hasta Turquía. Es un flujo desde el sudeste asiático y de comercio euroasiático, ¿sabéis? Luego, bueno, va también parte hacia Europa. Es el flujo más importante en la historia de la humanidad, porque coincide este flujo que venía también desde China, iba hacia Persia también, pero por aquí, no ya con el tren, sino la ruta de la seda. Este es otro flujo importante a nivel mundial, uno de los más importantes en la historia, que también es de comercio euroasiático y iba desde China hasta Turquía. También estaba controlado su parte central por los mongoles, por esta parte la ruta de la seda controlada por los turcos. Antiguamente estaba controlada por los partos y hoy en día por Turquía, más recientemente. También, aparte de la seda, se comercializaban piedras preciosas y toda clase de objetos. Y como os digo, en esta parte la controlaban los mongoles, por aquí los partos y los turcos, y toda esta parte de la ruta de la seda estaba controlada por China. Aquí también tenemos que mencionar que exactamente, no sé por dónde está, pero está todo lo que atraviesa a nivel de flujo, que estaría por aquí también, la muralla china. Entonces es un flujo importante que es paralelo en cierta medida al transiberiano, la muralla china, que es también muy importante. Entonces, esta ruta de transiberiano hoy en día, que se tardan 16 días, también hoy en día se cambió o se puede hacer la ruta de la seda por mar, y este sería el flujo. Vale, aquí tenemos la ruta de la seda por mar. Baja hacia aquí, pasa por este estrecho del que ahora os voy a hablar, rodea toda la India y pasa por el canal de Suez y se dirige al Mediterráneo, esta zona comercial. O sea, como veis, tenemos bastantes flujos ya por esta zona a nivel energético humano, sobre todo movido por la ruta de la seda, sobre todo por el tema del comercio, de la mercadería. Por eso es tan importante los mercaderes. Y se hacían, muchos hacían la fortuna, esta ruta de la seda que rodeaba todo esto. Y cuando ya se abrió, por aquí, el canal de Suez, por aquí no, por aquí, el canal de Suez, pues llegaba hasta Venecia en su momento, que era donde estaba el centro de los mercaderes, que sabéis que después el centro de los mercaderes de Venecia, cuando vino en decadencia, pasaron a London. Primero a Ámsterdam
y dieron el salto a Ámsterdam y luego a London. Este es otro flujo que ha sucedido en la historia de la humanidad. La Gran Muralla China mide unos 6.000 kilómetros, sería pues una cosa así. Esta sería pues el trazado de la Gran Muralla China, también para el movimiento de personas y de mercaderías, para el comercio. Y luego el tren transiberiano, desde, dijéramos, este flujo hasta la China, son 10.000 kilómetros. De aquí a aquí son 6.000, sería la muralla, pero lo que es el tren transiberiano son 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros de flujo. Por lo tanto, como veis, es uno de los más importantes. Aquí, como os decía, tenemos al lado de Egipto, pues este estrecho, que aquí está el canal de Suez, y es uno de los puntos de flujo que se abrió, porque al haber esta zona marítima, pues se abrió esta parte de tierra y así los comerciantes no tenían que rodear también toda África. En 1956, Egipto nacionalizó el canal de Suez para tener la propiedad y los derechos y que no cayeran pues en manos privadas y por lo tanto en la especulación. Aquí tenemos otra zona de flujo que se llama el estrecho de Gibraltar, que es desde el Atlántico, aquí en Iberia, en España, pues el flujo marítimo hacia el Mediterráneo, o sea que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y es un punto estratégico de flujo bastante importante. Sí, es el estrecho de Gibraltar. También, como os decía, entre Egipto y Arabia Saudita tenemos el estrecho de Tirán, aquí. Desde el canal de Suez pasa al estrecho de Tirán, que es muy importante, y pasan muchos barcos al diario por allí, de mercancías. Bueno, y entonces cuando acabe este estrecho, tenemos aquí el estrecho de Babel, o estrecho de Babel-Mandeb, que significa puerta de lágrimas o lamentos, como si fuera una puerta de lamentos, porque aquí pues hay unas corrientes muy peligrosas, se corre mucho peligro de tener accidentes marítimos, de naufragar, es bastante dificultoso de pasar por aquí y por eso le llaman puerta de las lágrimas, significa también lamento. Está entre Arabia y bueno, es el Golfo de Adén, que sería ya el siguiente. Este es el estrecho de Babel y este es el Golfo de Adén. Por aquí pasan las mercancías de petróleo, porque está cerca de los pozos de petróleo. Como está cerca de los pozos de petróleo de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes, pues aquí está el Golfo de Adén, por donde se pasan muchas mercaderías de petróleo y de gas. Bueno, pues en todas direcciones supongo que el flujo va hacia Asia, hacia África y hacia Europa, pero bueno, por aquí hacia Europa. O sea, es un punto de flujo de petróleo y de gas. Por aquí, en este estrecho de Babel y el Golfo de Adén, que sigue por aquí, y este estrecho de Tirán,
y el canal de Suez, pues por toda esta zona tan importante, aunque sea tan conflictiva, pasa un cuarto de las mercaderías del mundo. O sea, desde Asia, dijéramos, toda la zona de Asia, se mueve el flujo, va hacia aquí, hacia Europa, hacia toda la zona de Europa. Todo a través de este canal fabricado por el ser humano, que abrió el canal de Suez. Porque si no, antiguamente, para hacer el flujo, lo tenían que hacer o por tierra, de Europa a Asia, o a nivel marítimo tenían que rodear toda África para llegar hacia Europa. Y ese es otro de los flujos que existen. Tenemos aquí, sí, aquí al sur de África tenemos el punto de flujo que se llama Cabo de Buena Esperanza y cerca, dijéramos, del Ártico, no, del Antártico, de los hielos, o sea, tampoco hay mucho flujo hacia abajo porque lo que se encuentran pues es este continente antártico helado. Entonces hay mucho flujo rodeando todo lo que es el sur de África y pasando por el estrecho de Madagascar. O sea, aquí hay un flujo importante entre Madagascar y África. Bueno, también quería comentaros de este estrecho de Babel, que está en contacto con Somalia, con Djibouti y con Etiopía, que son países que están por aquí. Son países que normalmente desconocemos bastante, a no ser que alguien sea muy estudioso de la historia, pero para recordároslo, ¿no? Saber que aquí hay un flujo hacia Somalia, hacia Djibouti, Somalia, Djibouti y Etiopía. Sabéis que aquí pues hay un flujo también pues del que también llega hacia África. Después otro de los flujos a nivel mundial, a nivel africano, era de este a oeste, en la parte subsahariana, toda la parte del comercio, pero comercio de esclavos, de seres humanos. Toda esta parte cogían de la África, dijéramos, profunda, subsahariana, y llegaban hacia las costas ese comercio de esclavos que acababan pues llevándolos hacia América, ¿vale? Ese era un flujo pues humano pero inhumano, muy bestial y muy criminal. Muchos morían cuando eran secuestrados, después se les embarcaba, muchos morían en el viaje, también sufrieron muchos, murieron muchos también ya, porque de forma artificial, pues los negreros, los criminales negreros y los esclavistas que siempre ha habido, porque por esta zona era bastante conocido, incluso en la misma Roma, conocido pues que por aceptar la esclavitud, descubrieron pues este gran negocio cuando desde España descubre América, que creo que fueron a parar aquí primero a Costa Rica. Bueno, cuando España inicia el flujo hacia las Américas, hacia todas las Américas, y desde Portugal también el flujo hacia lo que es hoy en día Brasil, todo ese flujo pues de forma artificial también fueron acompañados por llevar esclavos, porque por lo visto con los habitantes nativos
no los podían esclavizar, porque antes preferían pues la muerte, luchar a vida o muerte, y apenas no los podían esclavizar. Y desde estos mercaderes que ya habían encontrado estas nuevas tierras por colonizar, decidieron hacer negocio con el tráfico de seres humanos, como ya bien sabéis todos. Y por lo tanto llenaron todo desde aquí, todo el continente, sobre todo Suramérica, Estados Unidos del Sur, lo que llamaban entonces la Unión, pues lo llenaron de tráfico de seres humanos desde África. O sea, que por alguna extraña razón, más bien aparentemente por interés económico, estas tierras de América que habían estado pobladas por Asia también, por alguna razón a nivel mundial se movió un flujo forzado, porque fue a la fuerza, de llevar habitantes desde África hacia América. No tiene mucho sentido, pero es real y así ha sucedido. Por alguna razón se estableció todo este flujo desde el África sudafricana, sobre todo porque parece ser que no tenían bastante con la ambición de todo lo que habían descubierto y con todas las propiedades que podían adquirir, arrebatarle a los nativos que habitaban en estas tierras, sino que además también quisieron hacer negocio para poder llegar aquí a trabajar estas tierras, llevar esclavos. Ni siquiera se les ocurrió que podrían contratar trabajadores, por lo visto. Estos mercaderes, por lo visto, no tenían ningún escrúpulo y más bien siguen siendo los mismos que hoy en día tampoco tienen escrúpulos de esclavizar y de perjudicar a la mónada. Tenemos otro flujo aquí que sería desde el río Nilo, que también es un flujo importante, el río Nilo, que va a dar al Mediterráneo, y ahí el delta del Nilo. Tenemos un flujo que va desde el delta, desde el río Nilo hacia el Sáhara. Está el emperador antiguo de Ghana. Y hay migraciones. El emperador Mansa se llama. Pues hubo unas migraciones hacia el Sáhara. Se llama la ruta subsahariana. Esta es la ruta, que es un flujo subsahariano. Esta ruta era sobre todo por el comercio de la sal, que hoy va en camión, y también comercio de oro y otros productos. Y también estaban formando parte de este flujo las tribus beduinas y los tuareg, que eran tribus que habitaban por esta zona del norte de África, los tuareg y los beduinos, y formaban parte de esta ruta subsahariana de la sal, del oro, todos estos productos, este comercio por aquí. Aquí tenemos otro flujo. Bueno, nos vamos ahora al Suramérica, y atravesando, el flujo de los navegantes, porque esto es una zona marítima por el sur de Suramérica. Entonces pasas entre la Antártida, la Tierra de Fuego, pasas el cabo que le llaman el Cabo de Hornos, le llaman el Cabo de Hornos, pasar por Suramérica hacia el flujo del Océano Pacífico. Claro, el Océano Pacífico es inmenso, hay muy poquitas islas
hasta llegar a las islas de Hawái, que bueno, en este mapa antiguo no las veo dónde están, pero bueno, el flujo sería pues para pasar, dijéramos, por toda la zona pacífica del Pacífico de América. Todo este flujo subiendo la costa, todo este flujo por la costa de América, por la zona del Pacífico, pasa, si viene desde África o de Europa, pasa por el Cabo de Hornos. Bueno, entonces, como le llaman también Tierra de Fuego, ¿no? Entonces es entre Argentina y Chile. Chile y bueno, Argentina, que no sé dónde lo pone por aquí. Aquí está el flujo, bueno, hago un inciso hablando del Cabo de Hornos. Aquí está el flujo del Amazonas, como podéis ver, atraviesa prácticamente toda Sudamérica. Es un flujo muy importante que se llama el Amazonas y también sirve para transporte humano y de mercaderías. Aquí está también el estrecho de Magallanes y forma también una red de canales, porque aquí hay bastantes islas también y se puede ir atravesando como una red de canales a través de las islas, porque atravesarlo fuera de las islas es muy peligroso, porque aquí en este flujo se unen el Atlántico y el Pacífico. Esta zona del sur de Sudamérica, al sur de Sudamérica, estaba poblada por indígenas que se llamaban los fueguinos, porque vivían en la Tierra del Fuego y entonces les llamaron los fueguinos. En 1520, un navegante llamado Magallanes recorre todo este estrecho por los canales y hace unas expediciones. Se supone que fue una de las primeras personas, por decir la primera, Magallanes, que atraviesa navegando este estrecho. En 1578 atraviesa también por aquí el corsario inglés Francis Drake. Por esto a esta zona también se la llama pasaje de Drake, del dragón, pasaje del dragón, por esta zona. Esto fue en 1578, Francis Drake. Pues ya con aquellos barcos antiguos iban investigando por esta zona el flujo, ¿no? Y lo que pasa que no es tampoco muy concurrido, muy utilizado, porque ya os digo que es muy peligrosas estas aguas al unirse dos océanos. Hay unas corrientes muy fuertes y muy peligrosas. Ya estamos en el 1881, el Tratado de Límites. Hay un Tratado de Límites que separa Argentina y Chile en una línea divisoria, que como sabéis, como todas las líneas divisorias son ficticias, y al separarse Chile de Argentina, por lo tanto unas aguas y unas aguas pertenecen a Argentina y otras a China. A Chile, con esta línea divisoria pues establecida por el ser humano. Veis como el Amazonas pues es también un flujo importantísimo en Sudamérica. Bueno, ¿qué sucedió un poquito más adelante cuando ya se han repartido el botín? Estas compañías británicas en el año 1885 al 1890, en 5 años, se reparten las compañías británicas en la Sociedad Explotadora de la Tierra del Fuego y las de José Menéndez, y se produce el genocidio de Selknam,
Selknam, extinción de los pueblos originarios. O sea, hacia el año 1890, a las compañías británicas pues les sobraban estos indígenas por aquí, y entonces pues se produce la extinción de los fueguinos que eran los indígenas que habitaban estas tierras. O sea, no tuvieron ninguna piedad con ellos. Ellos lo que les interesaba era pues sus zonas marítimas, sus líneas divisorias, y apoderarse de todo lo posible por la ambición, por la riqueza, por la ambición de riqueza, no solamente porque uno pretenda aumentar y ser rico en esta vida, sino que lo hacen con avaricia y con ambición, como bien predica el dios Amón, que es al que ellos sirven, al dios Amón y a la Mamona, a la diosa Mamona. Y por lo tanto la riqueza siempre es con avaricia, siempre es con depredación, siempre es con el crimen, ¿no? Como habéis visto, todo este flujo podría haberse producido por el ser humano de forma natural y no a través pues del crimen, que es como está sucediendo, de los monopolios y todas estas cosas extrañas que los mercaderes tan expertos son en ello. Bueno, y ahora os voy a explicar un punto de flujo que fue el que inicialmente me motivó a hacer este vídeo, a pesar que sea de este mapa tan antiguo, pero que quizás sea más real de lo que nos parezca la Tierra, y quizás no sea tan exacta como la pintan, sino que sea más así, como estos mapas antiguos, pero bueno, eso da igual. Aquí tenemos otro punto de flujo que para mí fue el que me motivó a hablaros del flujo, que es el tapón de Darien. Aquí, ¿qué hay? Si veis, toda América del Norte conecta por un estrecho de tierra, por una parte muy estrecha de tierra. Por esta parte es curioso cómo toda esta gran parte de continente se estrecha tanto hasta unirse luego a la otra parte del continente, todo Suramérica. Y en esta zona está Panamá, que es la parte donde está el canal de Panamá, que sería este flujo tan importante, porque si vienen a hacer comercio de aquí hacia Asia, de Europa, quieren hacer comercio y llegar a Asia para no tener que ir ni por tierra ni cruzar todo Sudáfrica, pueden ir por este flujo atravesando el canal de Panamá y llegan pues a toda la parte del Pacífico y llegan a Asia. Vale, entonces se llama el canal de Panamá, que lo tenemos aquí. En esta parte hay el flujo, pero se llama el tapón de Darien. Debajo del canal de Panamá tenemos el tapón de Darien, que es una selva pantanosa donde incluso se interrumpe la carretera. No pueden ser capaces o no quieren hacer una carretera que pudiera conectar las dos Américas, sino que han dejado que aquí haya una selva pantanosa por la que no se puede pasar, y está en la frontera entre Colombia y Panamá. Por aquí pasa el río Atrato, que es el río de la Trata, sería el río de la Trata, por eso le llaman el río Atrato, y llega hasta el Mar Caribe. Este río de la Trata, ¿vale? Por aquí. Entonces, este río llegaba hasta el Mar Caribe. ¿Qué hicieron? Han trabajado aquí para abrir el canal de Panamá, pero no han sido capaces de limpiar la zona pantanosa, que es muy peligrosa, por la cual intentan atravesar, que mueren muchas personas, atravesar este flujo de sur a norte, pues está este tapón para que no puedan pasar. Estados Unidos tiene la concesión del canal a perpetuidad. En 1914 se firma con Colombia el Tratado Urrutia-Thompson, que beneficia a Estados Unidos y a Chile.
Desde 1999 el gobierno panameño ha tomado el control del canal, pero bueno, ya sabéis quién tiene el control real del canal de Panamá. Aunque supuestamente se dice que lo ha tomado el control el gobierno panameño, pero en 1903 fue comprado por Estados Unidos con el Tratado Hay-Bunau-Varilla. En 1878 el ingeniero Lesseps compra el canal. El vizconde de Lesseps, Ferdinand de Lesseps, empresario francés, o sea que desde aquí de Francia vino hasta aquí para construir. Este empresario, este ingeniero, realizó 2 obras de ingeniería civil. El canal de Panamá, que además fue el mismo que realizó el canal de Suez. O sea, Ferdinand de Lesseps, este hombre es importante para los mercaderes porque fue el mismo que creó y hizo la ingeniería del canal de Suez y también la obra de ingeniería del canal de Panamá. El canal de Suez es el llamado canal de los faraones, porque claro, pertenece a Egipto y es el canal de los faraones. Este hombre creó en 1880 la Compañía Universal del Canal Intraoceánico de Panamá, pero quebró, su empresa quebró o la hicieron quebrar, puede ser, y la tuvo que liquidar en el 1889. El director de esta empresa se llamaba León Boyer, pero bueno, habría que investigar bastante quién fue el que le hizo quebrar una empresa, ¿no? La empresa. Entonces se asignó la obra del canal a Gustave Eiffel, sí, el mismo que creó la Torre Eiffel. Y la obra en 1888 pasa a manos de Gustave Eiffel, que seguramente pues tenía algún cargo importante en alguna logia francesa. Se denuncia a empresarios judíos involucrados. Bueno, ¿por qué quebró esta empresa? Pues bueno, alguien denunció a empresarios judíos involucrados. Ya con esto ya habéis entendido todo. Entonces, aquí es un transporte de banano, de pesca, de madera, y está en proyecto un canal alternativo. O sea, ¿quién dice pues que no pudieran hacer un canal pues más arriba? O bueno, lo que pasa que bueno, no interesa que la carretera fluya por aquí. Por lo tanto, sobre todo este Videnor, quede claro cómo hay un corte de flujo del norte al sur a través de Panamá. Sí que hay para permitir que los mercaderes puedan expandir su campo de acción. Bueno, pues aquí tenéis una imagen de lo que sería el flujo, a nivel de flujo de lo que ha trabajado el ser humano, a veces con buena intención, pero luego pues hay ciertas manos negras involucradas y bueno, como sabéis, pues el flujo de este a oeste de Estados Unidos de Norteamérica, el río Mississippi, que también es un flujo, pero bueno, aquí tenéis una vista general del flujo mundial. Con brazos, conmigos y conmigas, y hasta el próximo Videnor. Por cierto, que esto puede ayudaros, esta información, por si tenéis que hacer algún corte de flujo o propiciar algún flujo, como las nuriciertas de Monor. Si tenemos que propiciar algún flujo o algún corte de flujo. Y por supuesto que este planeta, que es el que conocemos, bueno, sin conocerlo verdaderamente lo que hay en la Antártida, pero bueno, como veis,
Es un muro de hielo que rodea el planeta. Y bueno, aquí conocéis mejor los flujos y nos puede ayudar a todos con las nuriciertas de Monor a saber por dónde van el flujo y también dónde queremos nosotros establecer nuestro propio flujo. Porque no solamente el flujo ha de ser para los mercaderes y los comerciantes y los esclavistas, negreros o comercio de la sal. También aquí había la ruta de la sal en Europa, muy importante. El comercio de la sal ha sido muy importante también. Bueno, y que también os tenía que explicar lo que es este estrecho de aquí, que está, dijéramos, hacia el norte de Australia. Sí, aquí tenemos el canal, bueno, es el estrecho de Malaca, porque aquí está la zona de Japón y zona comercial, toda la zona de China y de Corea y bueno. Entonces, como es un punto importante de fabricación mundial, porque sabéis que los chinos están colapsando el mercado de productos chinos, es muy importante el estrecho de Malaca, que está en Sumatra, ¿veis? Aquí está Sumatra, esta isla de aquí, Sumatra. Dijéramos, está al sur de lo que sería la parte de China. Y aquí está Malasia, Indonesia y Tailandia. Malasia, Indonesia y Tailandia, por toda esta zona. Y como sabéis, este comercio también está llegando a Europa y América, a nivel mundial, digamos. Sobre todo también a través, hay comercio de petróleo de China y de Japón. Y por aquí, por este estrecho, es por donde tienen que pasar los barcos, el transporte marítimo de petroleros también. Y también hay un punto muy importante, puesto que aquí está Singapur. Os sonará porque vienen de allí muchos productos que se comercializan desde Asia. Aquí está Malasia, Singapur, aquí está Tailandia, por aquí, Laos, Vietnam, bueno, por aquí está Myanmar, todos estos países asiáticos. Aquí estaría Yakarta, pero sobre todo, ¿sabéis? Bueno, aquí estaría Filipinas, Indonesia, perdón. Aquí no se ve muy bien porque es como un mapa bastante antiguo, pero bueno. Lo importante, ¿dónde está un punto estratégico de comercio mundial? Pues Singapur. Singapur, donde vienen tantos productos. Y también aquí hay un punto importante en este flujo que pasa. Sí, en este punto de flujo, en el estrecho de Malaca, y luego aquí está Sri Lanka, que también es un punto importante de comercio en la India, y va hacia, dijéramos aquí, al canal de Suez o hacia África. Vale, pues por aquí se pasa también un cuarto del comercio mundial entre el Índico y el Pacífico. Por aquí, por el Océano Índico, que está aquí, el Océano de la India, pasa por aquí el flujo del comercio, un cuarto del comercio mundial. Con Tailandia pasan petróleo, Indonesia, China, Malasia, Singapur. También este estrecho es un punto de flujo importante. Porque por las corrientes, en vez de ir, porque diréis, ¿podrían ir por aquí? No. Por las corrientes tienen que ser un punto comercial, es por aquí. O sea que este punto de flujo
es también bastante importante. Y sabéis que vienen muchas mercaderías hoy en día desde Asia a comercializarla pues en otros países. Y bueno, pues hay que tener, nosotros los consumidores somos los que tenemos el poder. Podemos decidir qué compramos y qué no compramos y qué aceptamos o no aceptamos de este flujo, porque eso, si no tienen demanda, no tienen el flujo, no les funciona el flujo. Entonces nosotros tenemos el poder, con brazos, conmigo y conmigas. Hasta el próximo Bidenor.